Dios nuestro juez. Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien, a los que conforme al propósito del Señor han sido llamados. El apóstol Pablo a través de esta expresión nos ha traído tanta esperanza. Es Romanos 8:28. Él estaba seguro de que el propósito de Dios nadie podría detenerlo. Y todos aquellos que aman al Señor seguramente verán el cumplimiento del propósito de Dios. Es un propósito que nada ni nadie podrá detener. Es un propósito que se cumplirá. Si alguien ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, el propósito del Padre Celestial se cumplirá en su vida. Amigos y hermanos, les saludo en esta noche con un corazón lleno de gozo por la palabra de Dios, deseando que ustedes allá en su casa, en el lugar donde se encuentran, puedan experimentar la presencia de Dios y esa paz y ese gozo que solo provienen de Él. Así estaba el apóstol Pablo, gozoso en el Señor y con una convicción muy profunda, tanto que se atrevió a lanzar un desafío a través de 5 preguntas. Él estaba desafiando aún al mismo infierno a ver quién puede levantarse en contra de los escogidos de Dios. ¿Quién podrá detener la salvación que Dios les ha concedido? Él estaba muy seguro de que el propósito de Dios se cumpliría y que nadie, absolutamente nadie, podría detenerlo. Tal vez hay cosas que se oponen a ese propósito, pero siempre Dios vence y todo aquel que pone su fe en Jesucristo también vence. El apóstol Pablo había lanzado ya una primera pregunta y había dicho: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hablamos de que Dios es un compañero inigualable. Pero también el apóstol Pablo había dicho: mire, el Padre no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cuánto más nos dará con Él todas las cosas? Habíamos entendido entonces que Dios también es proveedor y ahora en esta oportunidad vamos a mirar cómo Dios es nuestro juez. Por eso quiero invitarte a que retomes la lectura en el versículo número 33. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Escúchalo bien. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. A través de este versículo, el apóstol Pablo nos conduce a un tribunal judicial y el argumento del apóstol Pablo va a ser el siguiente: no hay ningún proceso en contra nuestra que pueda tener éxito, porque el juez del universo nos ha juzgado ya y ha declarado que somos justos. El proceso que llevábamos en nuestra contra ahora ha sido resuelto y hemos sido absueltos por nuestro Padre Celestial, que no es nada más ni nada menos que el juez del universo. Es cierto que sí había un proceso en nuestra contra, es decir, nuestros pecados sí han tenido un lugar y un lugar de mucha importancia, a tal punto de que por nuestro pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero anteriormente el apóstol Pablo había descrito, había hecho un diagnóstico de ese caso y nos había mostrado cómo era nuestro pecado. Y yo quiero invitarte para que vayas al texto bíblico, a Romanos capítulo 3, justamente en el versículo 10, para que miremos cuál era el caso en nuestra contra. Dice Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este caso es impactante y era el caso de todos nosotros. Tal vez es el caso de muchas personas que andan sin Cristo y el apóstol Pablo dice es que no había ni siquiera un solo justo. Así que el caso nos era contrario,
Parece que la sentencia tendría que haber estado ya en contra nuestra y estábamos perdidos realmente. Pero lo que sucede es algo maravilloso. Una vez que pones tu fe en Jesucristo, las cosas empiezan a cambiar. Una vez que el evangelio llega a tu vida, una vez que tu fe es puesta en Cristo y te apoyas en Él, entonces ese caso que era contrario, esas acusaciones que tenían toda la validez y que estaban en tu contra, ahora son cargadas a través de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, a través de su sacrificio. Amigos, este es el valor grandioso del evangelio. Este es el evangelio que predicamos y que no cambiamos por ninguna otra cosa en la vida. Es la noticia de que esos pecados que antes nos separaban y esa sentencia que nos era contraria, ahora se ha vuelto en algo favorable. El Padre Celestial nos ha justificado a través del sacrificio del Señor Jesucristo, y todo esto es por la fe en Él. La fe que hemos depositado en Él nos garantiza que el Padre nos ha declarado justos. Amigos, esto sucede y ni siquiera nos damos cuenta. Cuando llegamos al Señor Jesucristo, emocionalmente hay un cambio. En nuestra mente también se produce un cambio. Empezamos a conocer cómo es Él y nos enamoramos de Él, lo que se conoce como el primer amor. Nuestra vida empieza a ser cambiada y muchos de esos valores que antes teníamos son transformados de tal manera que nuestro amor empieza a ser Jesucristo y no nos cambiamos por nada en la vida. Y aunque no lo sabemos, muy por allá, detrás de lo que alcanzamos a imaginar, se oye la declaración del Padre Celestial diciendo: Él es un justo. Y bien sabíamos que no lo éramos. Todos, absolutamente todos, nos hemos descarriado. Todos estábamos en pecado, estábamos lejos de Dios. Pero ¿saben algo? En ese momento, cuando Cristo llega a nuestras vidas, cuando nos rendimos a Él, se escucha la declaración del Padre Celestial en los cielos diciendo: Él también es justo, por cuanto ha puesto su fe en mi Hijo Jesucristo. A partir de allí, Pablo nos va a explicar y él va a entender muy bien que no hay ninguna acusación en contra nuestra. Ninguna acusación podría tener éxito en nuestra contra, porque Dios es nuestro juez y se ha escuchado al juez decir: si ha puesto su fe en Cristo, yo le declaro justo. Ahora, el apóstol Pablo ha lanzado una pregunta, y esa pregunta está en el versículo que leímos inicialmente. ¿Quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. Ahora nos preguntamos nosotros: ¿quién estará interesado entonces en acusarnos? ¿Te han acusado alguna vez? Lo primero que tendríamos que decir es que nuestra conciencia nos acusa. Basta con que cometamos algún pecado y nuestra conciencia salta inmediatamente para redarguir, para decir: mire, eso no está bien hecho. Cuando se trata de un pecado, cuando se trata de la práctica del pecado, tenemos una culpa, tenemos a nuestra conciencia que nos estorba y no nos va a dejar tranquilos, y aunque querramos ignorarla, ella va a estar allí recordándonos que hemos pecado. Así que la conciencia nos acusa. Seres humanos que nos acusen, bueno, eso yo creo que encontraríamos por montones. Personas que no están de acuerdo con nosotros, personas a las que le caemos mal, tal vez alguien de nuestra familia pueda acusarnos. Pero el apóstol Pablo dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Hay alguien que se ha especializado en ser acusador, y es el diablo, es el enemigo, es Satanás. El diablo es acusador. Eso es lo que significa la palabra diablo, traducida como diabolos, significa difamador o calumniador. Él es experto en calumniar, en difamar. Él es experto en acusar. En la Escritura se le conoce como el acusador de nuestros hermanos. Usted podrá encontrar eso en Apocalipsis 12:10. Hay un caso muy particular con un sacerdote que Dios había llamado, es el sacerdote Josué.
El profeta Zacarías describe cómo Dios ha llamado a este sacerdote para que vaya e inicie esa reconstrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén en tiempos donde el cautiverio había terminado. Y entonces dice la escritura allí en Zacarías 3:1: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Satanás es acusador y usted encontrará esto todos los días de su vida. Satanás intentará acusarle a usted, tratará de acusar a los escogidos, pero el apóstol Pablo supera esto y dice: ¿quién acusará a los escogidos si es que Dios los ha declarado justos? Y aquí nuestro corazón se llena de gozo porque entendemos que no hay ninguna acusación, así venga de las tinieblas, así venga de Satanás. Si has puesto tu fe en Jesucristo, no hay ninguna acusación que pueda sostenerse en tu contra. Tal vez Satanás hubiese podido tener razón, y de hecho la tenía, pero una vez que el Padre nos declara justos, nuestra vida empieza a ser diferente. Y quiero que en esta noche lo sepas, y es que si el Padre te ha declarado justo, entonces ¿quién podrá acusarte? Aún el mismo infierno lo intentará, pero ninguna acusación podrá sostenerse en tu contra. Ahora nos hacemos una segunda pregunta: ¿por qué ninguna acusación puede sostenerse en contra nuestra? Bueno, el versículo, aunque es muy corto, ha sido muy claro, y en primer lugar nos dice: porque Dios nos ha escogido. Amigos, yo no alcanzo a explicar todas las razones por las cuales Dios nos haya escogido. Nos escogió por puro amor, por pura misericordia, por pura gracia, y nos escogió para que fuéramos transformados, para que respondiéramos a su llamado. Y cuando Dios inicia algo, ¿quién puede detenerlo? Así que Satanás intentará detener nuestra salvación. Satanás intentará acusarnos, pero no logrará detener el propósito, porque Dios nos ha escogido, porque Dios se fijó en nosotros. Y tal vez tú digas: es que yo me lo merecía. Te equivocas. Ninguno de nosotros merecía tanto amor. Ninguno de nosotros merecía que Dios pusiera su mirada en nosotros. Pero Dios es misericordioso y nos ha escogido. Entonces, a los escogidos de Dios, a esos que Dios ha llamado, ¿quién los va a acusar? ¿Será que florecerá una de esas acusaciones? ¿Será que nos destruirá una de esas acusaciones? Ahora alguno de ustedes podrá decir: yo he pecado, pero ¿saben qué dice la Biblia? Que si alguno ha pecado, tenemos a Jesucristo el justo. Él es fiel, Él es justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Pero en segundo lugar, ¿por qué ninguna acusación puede prosperar en contra nuestra? Y aquí hay una segunda razón: es porque Dios nos ha justificado. Y si el juez del universo lo ha dicho, entonces no hay nada que hacer. Es la palabra del juez, y esto no tiene revocatoria. Esto no va a una segunda instancia. Si el juez lo ha dicho, así es. Y este es el objetivo de Pablo al escribir la carta a sus hermanos en Roma. Nos va a decir en el mensaje central de Romanos es que la justicia con la cual somos justificados proviene de Dios. No es una justicia propia, no es una justicia por obras, es una justicia declarada por Dios. Es la misma justicia de la cual Jesús decía que algunos tienen hambre y sed de justicia y ellos serían saciados. No es solamente la justicia en cuanto a la conducta de las relaciones de los seres humanos, sino que es esa justicia donde yo puedo sentir que Dios me acepta, y no solo lo siento, sino que lo sé y estoy seguro que Dios me acepta, y puedo demostrarlo a través de las Escrituras. Amigos, muy probablemente el enemigo sí tenía razón al decir: ese es un hijo de Dios, ¿cómo se le puede ocurrir? Ese ha sido un pecador desde siempre, a ese le gusta el pecado. Y Satanás se levanta en contra nuestra para recordarnos lo que un día fuimos, lo que un día hicimos.
porque Satanás no se olvida de esas cosas. Pero el perdón de Dios ha sido tan maravilloso, y dice el profeta que tan lejos como está el oriente del occidente, así alejó de él nuestras iniquidades, nuestros pecados, y que no se acuerda más de ellos. Sin embargo, Satanás tratará de recordarte tu pecado, tratará de recordarte tus fracasos, y lo intentará una y otra vez. Y Satanás dirá: obsérvalo, mira cómo le gusta el pecado, mira cómo coquetea con el pecado. ¿Se acuerdan del caso de Job? También Satanás estaba allí para acusarle, para decirle: mira, él te es fiel porque tú le has bendecido, quítale las bendiciones y verás cómo blasfema de ti en tu propia presencia. Bueno, ese es el estilo de nuestro acusador, que es el diablo. Ese es el estilo de Satanás, y no vamos a dejar que nuestro ánimo se apague por esas acusaciones. Vamos a tener que decir con todo el corazón y con toda la sinceridad: sí, efectivamente yo era un pecador, yo estaba perdido, yo había luchado en contra del pecado y había salido perdedor. En mis propias fuerzas no logré hacer absolutamente nada, pero asombrosamente llegó alguien a mi vida y me salvó y me limpió de mi maldad, me limpió mi pecado, y aunque yo no me daba cuenta, el Padre Celestial me declaró justo, y a partir de esa declaración yo tengo ahora una posición delante de Dios. Dios me acepta, Él me dio un lugar, ahora Él me mira como justo cuando yo no lo era. Él me ve y encuentra que mis pecados fueron cubiertos con la sangre preciosa de Jesucristo, y por eso hoy me siento tan feliz, tan dichoso, porque Dios me acepta. Amigos, hermanos, esto es justificación por la fe. Esto es algo que el Evangelio nos enseña, y es, creo que, el corazón palpitante del Evangelio, que en Dios hemos encontrado el perdón para nuestras almas, para nuestros pecados. Y el apóstol Pablo nos recuerda también en Romanos 5: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cristo mismo nos ha salvado. Ahora Dios nos ve justos, y yo estoy seguro de que de la boca del Padre ha salido la declaración: con tu nombre y con mi nombre. El Padre Celestial ha declarado: Carlos Andrés es justificado. Ahora pon tu nombre allí, porque estoy seguro de que si tu fe has puesto en Cristo y tu fe es genuina, tu nombre ha sido pronunciado por el Padre. También el Padre te ha declarado a ti justo. Ahora tú me dirás: pastor, muéstrame un versículo donde yo pueda apoyar esta fe, y quiero invitarte a que lo leas allí en tu Biblia, en la misma carta a los Romanos capítulo 3 versículo 24. Por favor, léelo y grábalo en tu corazón. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ahora nos hacemos la pregunta del versículo 33, capítulo 8, con la que iniciamos: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? No, absolutamente nadie podrá vencernos, porque Dios es el que justifica, y si Dios lo ha dicho, no hay vuelta atrás. Parece que el apóstol Pablo se hubiera apoyado también en el profeta Isaías, en el capítulo 50, versículo 8 y 9. Isaías ya podía tener un anticipo, podía tener un vislumbre de esa justicia por la cual el justo vive. Dice: cercano está de mí el que me salva, dice Isaías. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario en mi causa?
acérquese a mí. También Isaías estaba lanzando un desafío y él finaliza diciendo: he aquí que Jehová el Señor me ayudará. Ya el profeta, muchos años antes de Cristo, estaba en su corazón con ese indicio de que esa justificación vendría, y efectivamente en Cristo ha llegado esa justificación para ti y para mí. Amigo y hermano, esto nos lleva a sacar algunas conclusiones. Algunas de ellas pues traerán para nosotros gran riqueza, y quiero decirte que en mi caso y el tuyo eran casos absolutamente perdidos. Yo era un pecador, tú eras un pecador. El mejor de nosotros estaba condenado. El mejor de nosotros tenía todas las de perder. Pero qué maravilla, nos encontramos con un abogado que nos salvó la vida. La Escritura dice que Jesucristo es nuestro abogado. Él tomó nuestro caso cuando estábamos perdidos, cuando no teníamos cómo pagar su servicio. Él tomó nuestro caso. Él mismo se puso en nuestro lugar. Él murió por nuestros pecados. La justicia de Él fue cargada a nuestro favor, y el Padre Celestial nos declaró justos por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, por favor, quiero que pienses detenidamente en esto, y es que no tenemos ningún mérito en el cual apoyarnos. No puedo apoyarme en mi propia bondad, en mi propia justicia, en decir que yo he sido una persona buena, en que yo soy una persona noble. No, tal vez tú tengas algunas de esas características, pero nada de eso es suficiente para ser justificados delante de Dios. Así que yo te pido en esta noche que no te apoyes en tus propios méritos. Apóyate en los méritos de Jesucristo, y a partir de allí tendrás un valor de ti mismo, un valor incalculable, porque nuestra valía, el valor que verdaderamente tenemos, es el valor que el Padre Celestial nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Amigo, quiero decirte que en ese tribunal donde tú llegaste como culpable, el apóstol Pablo dice que te han absuelto, que tus pecados y los míos han sido perdonados, han sido cubiertos, que tu culpa y la mía han sido quitadas de nuestros hombros, y esto nos trae alivio, esto nos trae descanso. Este es el evangelio que posibilita que sigamos adelante y nos da esperanza para continuar hacia el frente. Ya no tenemos que cargar con nuestros pecados, el Señor nos ha hecho libres, así que no te esclavices más a practicar el pecado, porque Dios te ha perdonado, y si tienes algún momento de tentación, Él estará contigo para ayudarte. Si escuchas la voz del enemigo, tú puedes repetir la palabra y decir: he sido gratuitamente justificado por el Padre Celestial a través del sacrificio de mi Señor Jesucristo. Ahora tú tienes una posición en Cristo. Si tú has creído en Él, tienes una posición ante el Padre Celestial. Yo siento en mi corazón que tengo un lugar, que cada vez que me presento ante el Padre, Él me oye, que cuando pido su ayuda, Él me oye. Yo antes no tenía acceso al Padre, pero ahora tengo un lugar. Ahora puedo orar y llegar a Él. Ahora tengo confianza en que el veredicto del juez del universo es real y se ha cumplido. Así que no temo a las acusaciones de Satanás, porque si él se levanta, el Padre Celestial ha pronunciado mi nombre, ha pronunciado el tuyo, y nos ha dicho que somos justos por medio de la fe en Jesucristo. Amigos y hermanos, ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En otras palabras, Dios es nuestro juez. ¿Qué tal si elevas una oración al cielo y le dices: Señor, yo no soy digno de tanta gracia y de tanta misericordia? Sin embargo, el evangelio es para mí. Señor, todo lo que yo andaba buscando y no había podido encontrar. Señor, no soltaré jamás tus palabras, porque se han metido en lo profundo de mi ser,
porque aunque el enemigo quisiera derribarme, porque aunque mi carne también quisiera salirse de tus caminos, Señor, ahora en mi corazón está fijada tu palabra y no me suelto de tus preciosas manos. Señor, y si mis fuerzas se acabaren, yo sé que tú extenderás tu mano y en tu fuerza hallaré yo refugio. Señor, yo corro a ti esta noche para refugiarme, para decirte gracias, para decirte que me siento feliz, que me siento triunfante, y aunque las circunstancias alguna vez estén en mi contra, yo escucho la voz de mi Padre Celestial diciendo que yo soy justo. Señor, yo no merecía tanto amor, pero tú me amaste así. Gracias por rodearme, gracias por darme la seguridad de que estás conmigo y que si tengo alguna necesidad, tú responderás. Ahora todos aquellos que necesitan una respuesta de Dios, acérquense con confianza esta noche y díganle: Padre Celestial, yo me acerco a ti ahora porque sé que en ti hay perdón para mis pecados. Y si hay alguna persona que de pronto está dudando si ha sido perdonada o no, vaya delante del Padre Celestial y dígale: Padre, yo creo en Jesucristo, yo creo que la sangre que Él derramó cubre mis pecados y me libra de toda maldad. Entonces el Padre te perdona, Él te declara justo, y este es el evangelio en el cual hemos creído y el cual seguiremos predicando, el evangelio de la justificación por la fe. Ahora estamos listos para seguir actuando en buenas obras. Ahora estamos listos, Señor, para que nos uses para tu propósito, y estamos seguros que la salvación que tú nos has concedido, nada ni nadie la podrá detener. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Que el Señor te bendiga.